Comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora. El criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por estar en esta señal poderosa de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Y gracias también por vernos en nuestro reprise a través de Canal 15 de televisión a las 8 de la noche. ¿Cómo vamos avanzando? Vamos rumbo a diciembre. Y eso implica que ya prontamente, a lo mejor mañana, ya nuestro set esté engalanado con los temas navideños. Ya en nuestro set, y por qué no, tengamos nuestro nacimiento listo y preparado para usted, para que empecemos a hablar reflexivamente acerca de la importancia de esta temporada que se nos viene, la Navidad, que sin duda alguna usted va a disfrutar como nunca, porque tenemos mucho que reflexionar y que usted se va a apropiar de esta importante temporada para compartir fundamentalmente en familia. Ya hay un contragolpe en desarrollo en Bolivia. No todas las cosas están establecidas. Ya hay una reacción popular en las calles. Ya se empiezan a conocer cosas interesantes alrededor de este golpe contra la democracia, contra Evo Morales. Y sobre estas cosas hoy estaremos hablando aquí con Manuel Espinosa del Centro Regional de Estudios Internacionales. Pero mientras tanto, nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. El pensamiento editorial de Detalles del Momento, más allá de la noticia, es la realidad devenizada por el análisis a fondo que escribe y habla Moisés Absalón Pastora, una voz comprometida con el más alto interés nacional. Y me pregunto, ¿y la democracia? El concepto más invocado y repetido en la perorata de los truanes de la política es la democracia. Para ellos, la democracia es aquí, es allá, es arriba, es abajo, y debe estar en todas partes, y no tengo duda que eso deba ser así. Sin embargo, a pesar de que la apariencia sugiere que les es importante, no deja de inquietarme si ello es realmente cierto, porque de pronto veo cosas que representan poner a la democracia frente a un paredón de fusilamiento. Y los que tiran del gatillo son los disques abanderados de la democracia. Cuando hablo de estos estafadores de la democracia, no solo hablo de los que aquí existen, sino de todos los que también más allá de nuestras fronteras hablan de ella de la boca al labio, siendo una práctica hipócrita de conceptos francamente fascistas, cuyo único fin ha sido que minorías manipuladoras, pero acaudaladas, alcancen el poder, no para desarrollar a sus respectivos países, sino para ponerlos a disposición del imperio.
que les creó las condiciones ilegales e ilegítimas para continuar saqueándonos. La democracia ha sido para todos estos truhanes única y exclusivamente una llave para abrir las puertas del infierno, y el atraso para pueblos que hoy en América Latina están en pie de lucha. Y créanme que todos esos falsos demócratas que hablaban de libertad, pero que no decían que era la de los esclavos, y que hablaban de paz, pero que se referían a la paz de los cementerios, hoy están asustados y saben que de tanto mentir y robar, la América rebelde dio el medio vuelco y viene por ellos. Estos que hablaban de democracia, por supuesto en un sentido totalmente reducido a su verdadero significado, quedaron al desnudo y expuestos de tal manera que los que lograron llegar en los últimos años van de salida y a riesgo de caer presos. Y los que esperan hacerlo, sabiendo que por los votos se les resultaría imposible y que terminarían ejecutando golpes de Estado y desconociendo elecciones, quedaron en la misma condición. Y lo peor es que abandonados a su suerte por un imperio que, proponiéndose como paradigma del modelo democrático que quiere para el mundo, los abandonó, pero no sin antes terminar odiado por su actitud intervencionista. ¿Pueden el imperio norteamericano y sus peleles en América Latina darnos clases de democracia o decirnos cómo se hace una si no la practican y si por el contrario sus acciones injerencistas e invasivas la niegan o peor aún, la destruyen, dejando tras de sí una estela de sangre macabra que no admite el más mínimo perdón? Porque después de todo es un flagelo constantemente repetido desde hace más de 2 siglos. ¿Es acaso democrático avalar que un loco se proclame por sí y ante sí como presidente de un país que no lo eligió, solo porque el imperio le dijo hazlo? ¿Qué demócratas pueden ser aquellos gobiernos que reconocen a un demente como Juan Guaidó si la República Bolivariana de Venezuela tiene uno, Nicolás Maduro, que fue electo por el voto de sus ciudadanos? Si la elección por la vía del voto es la más alta expresión política de la democracia, entonces, ¿cómo puede existir un organismo hemisférico como la OEA que impone a un delegado en representación de un país que ya no es parte de él, porque decidió separarse soberanamente de su agresor? ¿Cómo es posible que medios de comunicación internacionales que se han pintado de demócratas e independientes desconozcan la voluntad de los pueblos y se hagan del lado de los perdedores para deslegitimar a los que verdaderamente se alzaron con la victoria? ¿Para qué sirven esas segundas vueltas electorales, creadas con el cuento de la legitimidad, si en realidad únicamente funcionan para que los perdedores
se junten contra el que recibió la mayoría de votos. ¿Qué constancia de demócrata puede tener alguien cuando solo acepta los resultados que le favorecen a él? Pero cuando pierde, aún bajo una inmensa y pesada montaña de votos, entonces te grita en tonos de denuncia que hubo fraude, aunque la penqueada haya quedado más que demostrada, porque fue hasta por debajo de la lengua. ¿Qué nivel de conciencia democrática puede tener alguien que egoístamente, por el solo hecho de saber que no va a ganar, porque no sirve, porque nunca propuso, porque es tóxico, porque es feo, porque es tapudo, o porque simplemente le cae mal a todo el mundo? Entonces te llama a la abstención y con ello afectó a otros con sus mismas características perdedoras, como aquí en su oportunidad, ¿se acuerdan? Lo hizo la gritona insoportable de Violeta Granera, entre otros, que cuando era candidata, las elecciones, cuando no era candidata, las elecciones eran malas. Después, cuando fue, entonces eran buenas. Y cuando al final su compañero de fórmula la dejó oliéndose el dedo y nadie más la recogió, le dio ray o se fijó en ella, entonces, después de ella el diluvio. La democracia está mal conceptuada desde la mente cochina de los truhanes. La anarquía en su más rancia y cruda estupidez. Ni siquiera digo bestialidad, porque hay bestias que saben qué camino andar y por dónde no andar. Ignoran que hoy la democracia, o sea, el poder del pueblo, está en las calles, luchando contra modelos como el neoliberal, el top del capitalismo salvaje, para recuperar la esencia de la democracia, que en paz, libertad, pero también con soberanía e independencia, quiere crear su propio modelo de sociedad, con las características particulares de cada uno de sus pueblos, y no el que quiere imponernos cada inquilino que desde la Casa Blanca cree ser el presidente del mundo. Nicaragua está construyendo la democracia que el imperio norteamericano jamás quiso que tuviéramos. Próximos a celebrar en el 2021 el bicentenario de nuestra independencia, seguimos luchando contra ese monstruo que con su injerencia, intervención e invasión nos condenó al atraso y a la pobreza contra la cual hoy luchamos democráticamente. Lograr lo que tenemos hoy ha sido un proceso largo, producto del trabajo y de la voluntad de un sector mayoritario de la clase política en nuestro país. Pues hay otro, y hay que reconocerlo, que solo piensa en arrebatar el poder para volverse a enriquecer, para tomar de los demás lo que no les pertenece y quedarse incluso, tal es su voracidad, hasta con nuestras esperanzas. Y lo peor, a nombre de una democracia
de la que no saben ni cómo se escribe, pues en su yo interno, en cada uno de ellos, hay un dictador que saborea cada gota de sangre que nos han causado, que es incapaz de conmiserarse con el dolor ajeno y que solo vive para estorbar, para corromper el ambiente de paz con la anuencia de obispos y sacerdotes que santifican el terror, desprendiendo todo ello de sus propios odios. Amigos, la democracia no es abstracta. Es un régimen en el que decidimos vivir y que se construye desde elecciones libres como las que hemos tenido aquí, donde nadie dirige el voto de nadie, pero que sí determina la elección de nuestros gobernantes, no por una imposición, sino una decisión colectiva que los perdedores deben respetar. Porque demócrata no es solo el que gana, sino que es más aquel que pierde y lo reconoce. Que hay inconformidades por los mecanismos electorales, sin duda, y hay que perfeccionarlos. Pero la verdad es que nunca el sistema sustituyó o alteró la voluntad popular, como aquí se pretende decir que ha sucedido desde el 2007. ¿Y saben por qué lo digo? Porque no dicen lo mismo de los resultados del 90, porque no dicen lo mismo de los resultados del 96, porque no dicen lo mismo de los resultados del 2001, porque ellos fueron ganados por partidos que no fueron el FSLN. Estamos claros, sin embargo, que la democracia debe buscar, entre otras cosas, una mejor sociedad y una adecuada convivencia entre la ciudadanía. Debe luchar contra la desigualdad. Debe reducir las brechas económicas y buscar el bienestar y el respeto de los derechos humanos, porque la democracia es mucho más que elecciones. Es imperativo meditar sobre qué hemos pasado, qué nos señala la historia, dónde estamos hoy, de dónde venimos, cuánto hemos avanzado y cuál debe ser nuestra siguiente meta desde las instituciones públicas y privadas, desde nuestra nicaraguanidad ciudadana y todos como nación, o al menos entre el componente mayoritario en el país, porque tampoco se trata de cómo las minorías no quieren, entonces la mayoría dejaremos de andar. Las instituciones deben profundizar la estrategia para hacerse más creíbles ante el pueblo al que sirven, fundamentándola en la equidad y profesionalismo en su atención. Y aunque hemos mejorado, se puede dar mucho más a fin de hacerlas más fuertes, más sólidas y, por supuesto, más accesibles. Como ciudadanos, debemos velar y cuidar los valores democráticos para cotidianamente ser parte de las soluciones y no de los conflictos, porque aquí se ha vuelto muy común entre los truhanes
confundir la libertad con el libertinaje. Y son tan descerebrados que creen que el caos y sus protestas violentas los hacen paladines de la democracia, cuando lo que hacen es aterrorizar y violar los derechos de los demás en cada una de esas patéticas demostraciones de fracasos disfrazadas como protestas express. Nos corresponde a los verdaderos demócratas de este país ser contestes a través de nuestras actitudes contra aquellos que quieren desplazar la democracia que vivimos para imponernos su yo dictatorial. El objetivo de ellos no puede ser liberarnos si somos libres. No puede ser traer la paz, porque representan la guerra, el odio, la muerte, y menos que nos sugieran ser la esperanza, porque todos los días intentan arrebatárnosla con el apoyo del enemigo externo de nuestro amado país. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos separamos por un momento y regresamos con más. Quédese con nosotros. Amigos televidentes de Detalles del Momento, damos seguimiento paso a paso de lo que está sucediendo en Bolivia. No todo está escrito. El golpe de Estado tiene su contragolpe. Sobre las principales calles de La Paz están teniendo convergencia que llega desde el interior de ese país, miles y miles de indígenas que dicen ir al rescate de la democracia que permitió reivindicar una gran cantidad de derechos de la mano de Evo Morales, hoy oficialmente asilado político en México. Pero es interesante ver cómo se van perfilando las piezas de este golpe de Estado. La OEA se ha evidenciado como la que está realmente detrás de todo esto. Es inconcebible que de 32.555 actas investigadas, la OEA diga que 78 tienen irregularidades, y eso que representa el 0.022% de toda la elección le dio suficiente asidero, entre comillas, a la Organización de Estados Americanos para decir que hubo fraude en Bolivia. Y entonces, finalmente se ejecutó un golpe que ya había sido decidido antes de esas elecciones, que Evo Morales gana, porque tampoco en el informe de la OEA se cuestiona en ningún momento la victoria de Evo Morales. Para sus efectos hoy y analizar lo que está sucediendo en Bolivia, tenemos a Manuel Espinosa para que nos hable desde los estudios y análisis que se hacen del Centro Internacional de Estudios Estratégicos, lo que está pasando en Bolivia. Manuel. Qué gusto, Salón. Amigo. Gracias. ¿Cuándo vino de Rusia? Casi me bajo del avión para venir al programa hace 2 días. Sí. ¿Y qué tal te fue? Excelente, excelente, porque visitamos varios centros de investigación análogas que están produciendo muchas fuentes bibliográficas sobre análisis estratégico de la situación coyuntural internacional.
Y además de eso, que logré traer nuevos manuales y todo para unos cursos que elaboramos aquí de análisis estratégico, me encontré con varios docentes, los autores de esos trabajos, y ahora estamos pues a distancia de radio por cualquier consulta y todo eso. Y eso pues muy interesante porque todo eso que pasa, que tratamos nosotros de comprender con ayuda de toda esta información académica, pues se te facilitan las cosas. Rusia ha sido categórica en condenar el golpe en Bolivia. Claro, porque como el patrón viene siendo, ¿verdad?, similar a todos los que han venido implementando en todos estos tipos de nuevos formatos de guerra política, entonces no es difícil identificar. Ya para quien ya conoce todo esto, 2, 3 indicadores y vos mirás que esto es un golpe suave, ¿verdad? Con los bemoles de cada sociedad, ¿verdad? Suave golpe de Estado. Yo aprovecho y te quiero, yo te traje un té, un chai, se dice en ruso. Un chai. Sí, de la región de Krasnodar. De Krasnodar. Es mágico, tiene propiedades mágicas. ¿Y a qué llamamos mágico? Bueno, salud, vitalidad, te quitas el insomnio, ¿verdad? Te permite sentirte más relajado, vos que madrugas mucho, ¿me entiendes? Que estás permanentemente trabajando mentalmente. Entonces eso te da un relajamiento completamente positivo. Oh, sí. Ok. Amorcito, mira, tecito para el relax. Gracias, mi hermano. Claro, con gusto, sí. ¿Cómo ves lo de Bolivia? Bueno, yo creo que los televidentes que siguen, y son muchos tu programa, deben de entender con bastante facilidad qué es lo que sucede. Lógico, el modelo neoliberal que vos decías está atravesando una de sus más profundas crisis. Igual los norteamericanos. Hay un repunte, no quieren perder más terreno de lo que ya tienen, y sobre todo terreno geopolítico, como es Bolivia, donde hay litio, hay gas, ¿verdad? Y estos son recursos estratégicos en el corazón de América del Sur, y que son vital para sus intereses, ¿verdad? Económicos, comerciales, militares, técnico-científicos, y la urgencia de sacar a un gobernante que, más que propiciar sus políticas imperiales, ¿verdad?, les está poco a poco debilitando su hegemonía en esa región. Acuérdate que Evo desde hace años sacó a la embajada norteamericana de ahí y funcionan por más de una década sin ellos. Eso ya es importante como patrón para al 2021 generar mayor independencia continental. Vamos a celebrar una segunda independencia sin el imperialismo norteamericano. Entonces, claro, cuando vos miras el bosque, Bolivia es parte de ese bosque, donde la fuerza de izquierda, los pueblos, cansados de ese patrón hegemónico de explotación, de injusticia social, se está levantando, ¿verdad? Porque es inexplicable, pues, o sea, un gobierno que te ha dado los mejores resultados, ¿verdad?, macroeconómico en rendimiento en la región, en América del Sur, que restituye los derechos de los indígenas, que genera un Estado y una conciencia multicultural, ¿verdad?, multinacional, y los patrones de salud, los indicadores de salud, de educación, ¿verdad?, se disparan como derechos conquistados. Gana unas elecciones por más del 10%, y entonces la oposición dice hubo fraude. Y la OEA... ¿Como aquí? ¿verdad? Sí, como aquí. Entonces, y la OEA se presta a eso con esa minúscula cifra que vos decís del 0.22, del 0.2%, ya reconoce como sospechosa. Entonces, se genera todo el mismo patrón ya del golpe, ¿verdad?, que te escribe bien Gene Sharp, de manifestación en las calles, sobre todo jóvenes que no tienen ni memoria histórica, ¿verdad?, ni ninguna preparación política e ideológica más que su afinidad hacia el imperio, hacia los patrones que les han metido en su mente de gobernabilidad, de democracia, de libertad, a protestar y a conducirse de manera violenta, en defensa de los intereses de los ricos como Camacho, ¿verdad?, un empresario de un grupo de empresas
vinculadas al gas, ¿verdad? Y como el avance del gobierno de Bolivia es mayor, solo con China han suscrito 10 contratos últimamente, entonces ya está diciendo, se me va el business, se me va mi dinero. Es evidente, ¿verdad? Este es mi gas, burdamente evidente. este es mi gas, ¿y cómo es esto, verdad? Entonces, lógicamente, Evo, es no deseable allí. Pero se están produciendo una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, lo que también es el oposicionismo Claro. en Bolivia está dividiéndose. No terminan de repartirse el poder y están creando conflictos. Camacho, Salas. Se están empezando a conocer informaciones como que, por ejemplo, el jefe del ejército, Calimán, habría recibido $1 millón a cambio de pedirle la renuncia a Evo Morales. Por otro lado, está el hecho de que no hay un reconocimiento internacional al golpe. Y yo no veo cómo países que pertenecen al cartel de Lima, como Ecuador, quiera meter sus barbas en este asunto. Yo no veo a un Piñera hablando de este tema cuando tiene un problema inmenso en las calles que está manejado precisamente por la izquierda en demanda de sus derechos. Hay reconocimientos internacionales a que esto es un golpe de Estado. El insulsa de la Organización de Estados Americanos fue sumamente claro. Mojica de Uruguay se pronunció sobre este asunto. Es decir, hay efectivamente, tanto en el ambiente internacional como dentro de Bolivia, a propósito de los indígenas que están lanzados a las calles, un contragolpe en marcha. Claro. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, los televidentes, nuestros pueblos, tienen que aprender a responder una cosa. ¿Están seguros que la oposición realmente es democrática y te va a reconocer la victoria, ¿verdad?, de las fuerzas de izquierda en una elección? La respuesta es sencilla, no, nunca, ¿verdad? Nunca se van a conformar con perder el botín de riqueza que le depara esa gallinita de los huevos de oro que es el Estado. La otra es en relación a la OEA. Realmente ya habría que estar pensando si, no solo si los Estados Unidos deberían de estar en la OEA y en qué calidad deberían de estar, sino Latinoamérica necesita ese tipo de organización realmente, a la OEA. O es necesario construirla y crear otra, ¿verdad? Porque más que procurar soluciones, es parte del caldo, del fuego, de la leña, del carbón, de la gasolina, se convierte en gasolina para destrucción de los pueblos. Entonces, ¿qué sucede? Las medidas que toma Evo, ¿verdad?, primero manda a arrestar a los miembros del órgano electoral. Es decir, vamos a generar una transparencia. Usted dice que aquí hay algo, pues vamos a revisar. Luego llama a negociaciones, no aceptan. Vamos a nuevas elecciones, no aceptan. Lo que quieren es su renuncia. Entonces, el esquema es sencillo. No, y además de eso, la renuncia ahorita, y que ni se le ocurra postularse para a un proceso, ni siquiera él y el MAS tampoco. Y viste el misterio ese sobre el aterrizaje forzoso del helicóptero, ¿verdad? Ah, sí. Queda una gran interrogante. Se lo querían echar, hombre. La gente no tiene... Es eso. Si no le ganan las elecciones, ¿verdad?, lo asesinás. Esos manuales siguen vigentes. Entonces, ¿qué sucede? Y para evitar eso, México sale al rescate. Claro. Yo soy el problema. Está bien, renuncio, ¿verdad? Renuncio a su gabinete. Pero claro, el de la policía estuvo agregado en Washington. El del ejército también ahí estuvo. Que es otro dato interesante. Entonces, todos estos niños son reclutados por formato porque los servicios de inteligencia siempre están detrás. Entonces, estos son los que de repente, en vez de proteger a la ciudadanía, se apartan, ven toda la agresividad, el vandalismo que están haciendo los de la oposición, la gente de Camacho. No dicen nada, ¿verdad? El ejército le pide la renuncia, se consume el golpe de Estado. Y ahora sale el ejército a la calle. Ahora va a salir a reprimir que al ya pueblo. es... Entonces, vos te haces otra pregunta, el pueblo tiene que hacerse otra pregunta. ¿Por qué si millones en Chile, con más de 20 y pico de días, llevan protestando, ¿verdad? Piñera no renuncia. Y Evo, ¿verdad?,
con una vocación de paz, una vocación humanitaria hacia su pueblo, en fin de cortar cualquier crimen que se puede dar ahí, violencia, matanza, él renuncia y depara. ¿Quién es más democrático? Y Manuel, ¿y si en esos manifestantes chilenos surge un Guaidó que se proclame presidente de Chile, ¿será que lo reconozca la Casa Blanca como No, hizo nunca, con Guaidó en nunca, Venezuela? Nunca. Fíjate que la Casa Blanca, ni la OEA, ¿verdad? Ni la OEA tan puritana y tan libertaria que es, no ve ningún carabinero disparando. Y les están disparando a los manifestantes solo en los ojos. Si 227. solo en los ojos. Y hay ciego de un ojo y ciego de dos ojos. O sea, es selectivo. No hay nada, ahí no pasa nada, no hay nada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué unos no logran derrocar y los otros, ¿verdad? Los violentos, sí? Entonces, aquí tenemos que ver realmente quién es el pacífico, quién es el demócrata, etcétera, etcétera. Muchas preguntas también el pueblo las tiene que trasladar para acá. Porque lo que hace, si vos querés, hasta un tanto, dirían, ingenuo por parte de Evo, de renunciar y dejar ese vacío de poder. Pero eso es el problema, está bien, controlen ustedes la situación. Entonces, ¿Cuál es una actitud que también, independientemente de que si haya sido bueno o malo, sí, o haya sido salesiano, lo que sea, claro, es una actitud responsable, claro, humanitaria, claro, política, y eso es lo que hace grande nos a lo hace Evo? Piñeira. Permitirme hacer una Claro. pausa comercial. Regresamos con más de este interesante tema con Manuel Espinosa. Amigos televidentes, continuamos con Manuel Espinosa analizando, digamos, el contragolpe de lo que está pasando en Bolivia. Ya en estos últimos minutos, Manuel, ¿qué va a resultar de todo esto? Es interesante. Lo primero que está en predominio de la información es una OEA profundamente cuestionada. Venezuela tomó la decisión de irse, pero entonces la OEA, muy democráticamente, yendo contra toda norma, decidió que había que nombrar a un representante de Guaidó en sustitución de quien se fue. O sea, si nosotros los nicaragüenses tomáramos la decisión de irnos, ¿a quién irían a poner? ¿A Carlos Tunnerman de la Alianza Cínica? No, cualquiera de ellos, si todos ellos son iguales. A cualquiera, lo importante es... Por eso. mencionarte un nombre. Sí, llenar el vacío, ¿verdad? ¿Al viejito? Llenar el vacío, al viejito, a un chavalito de estos jovencitos que no tienen ni memoria histórica. Y ya, pues, oficializan ante todos los latinoamericanos que hay una presencia de un Estado ahí. Ellos son, no son serios y realmente por eso es que la situación está así. Mira, el contragolpe es lógico, porque ante tantas reivindicaciones, ¿verdad?, que hizo las varias administraciones de Evo, la población se va a volcar. En primer lugar, no solo porque le estás usurpando o le estás violentando el voto, no le estás reconociendo el voto que hizo hace poco, ¿verdad?, en las recién pasadas elecciones, sino que ellos ya saben, porque han sufrido en carne propia, que el retorno del capitalismo salvaje, de esos empresarios, vamos a decir, canibalescos, va a ser para quitarles todo lo que han ganado. Entonces, es importante porque el pueblo tiene que defender sus derechos. Ya no está Evo, ¿verdad? Ahora van a ser los sectores los que se van a defender. El MAS, por ejemplo, es lógico, siempre entre los objetivos estratégicos de ataque a las estructuras de una sociedad va a estar destruir aquellas fuerzas políticas que puedan cohesionar al pueblo. Allá más, aquí sandinismo, en Venezuela chavismo, ¿verdad? Entonces, y buscar cómo los líderes que realmente también no solo son buenos, sino que aglutinan y arrastran a ese pueblo, o a los pueblos, a causas lógicas de desarrollo, también limitarle su acceso a poder gobernar. Entonces, ahora le toca al pueblo boliviano defender de la forma que el pueblo entienda, porque un carabinero no puede, ¿verdad?, ni debe ejercer la violencia, la represión contra millones. Y la verdad es que aquí están en juego los intereses de millones, no de 4 o 5 generales, de 20 empresarios
o de 30 o 50 politiqueros de esos, pues. Entonces, es lógica ese contragolpe, porque la gente tampoco puede irse o estar con la noción de que perdió Evo, ¿verdad? Se acabó la película y los pueblos están indefensos, entonces nunca van los pueblos a vencer tanto a los oligarcas locales como a la misma OEA o al mismo imperialismo norteamericano. Y que conste que además del reconocimiento internacional que le han dado a Evo, ¿verdad?, el apoyo y el desconocimiento y el repudio a ese golpe, los norteamericanos, Trump ya también habló, ¿verdad?, y que reconoce como un ejemplo el que a él salido, ¿verdad?, y no deja de atacar a Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces vos mirá siempre quién está tras bastidores, quién está tras el telón, organizando de una u otra manera e instigando a los pueblos, sobre todo a la juventud. Ahora, ¿cómo crees vos, Manuel, que este oposicionismo interno que tenemos aquí en Nicaragua vaya a reaccionar? Los noto cautelosos. Al comienzo, en el primer día del golpe, se fueron de boca, sí, y algunos se envalentonaron. Super Palé. Pero como que Super Palé, sí, entre otros súperes que hay ahí, pero ahora están aterrizados. Claro. No, es que las realidades de los países, de los estados, son diferentes. Aquí nosotros tenemos un liderazgo, ¿verdad? Un liderazgo, y alrededor de ese liderazgo está el apoyo popular. Aquí hay un partido, aquí hay una militancia de varias generaciones, ¿verdad? Pero además de eso hay un grado alto de conocimiento de qué es lo que queremos hacer de este país, hacia dónde lo estamos construyendo y en función de qué. Entonces hay una actitud militante decidida de no permitir más los relajos que pasaron el año pasado. Entonces, difícilmente les va a ellos a funcionar otro relajito de eso, porque acordate que más bien con la sabiduría del comandante Daniel, las cosas no se extrapolaron a más. Porque si no hubiese sido por eso, la respuesta del pueblo, la respuesta de la militancia hubiera sido contundente. Además que hay un llamado a estar despiertos para enfrentar cualquier atisbo de locura de parte de esta gente que todavía no entiende lo que ha pasado aquí en Nicaragua. Claro. Gracias por su atención, amigos televidentes. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora. El criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento.